Ciudad de la Arquitectura y del Patrimonio se encuentra situada en el ala París del Palacio de Chaillot, frente a la Torre Eiffel y en la ribera derecha del Sena. Tiene 22.000 metros cuadrados y es el centro de arquitectura más grande del mundo. Este palacio, situado en el distrito 16, en la plaza del Trocadero, se construyó para la Exposición Universal de 1937 por los arquitectos Léon Azéma, Jacques Carlu y Louis Hippolyte Boileau. El palacio consta de dos pabellones que están separados por una explanada que da a los jardines del Trocadero, de estilo neoclásico, con dos alas curvilíneas de 195 metros cada una. Aloja el Teatro Nacional llamado de Chaillot y tres museos, el de la Marina, el del Hombre y el de la Arquitectura. Las colecciones del museo se dividen en tres galerías: la Galería de Moldes, la Galería de Arquitectura Moderna y Contemporánea y la Galería de Murales y Vitrales. También se encuentran instalados el Instituto Francés de Arquitectura, para la promoción de la arquitectura francesa y los arquitectos contemporáneos, la Escuela de Chaillot, fundada en 1887, para la formación de arquitectos especializados en la restauración de monumentos históricos. Dispone de una excelente biblioteca que trata temas principalmente arquitectónicos, con más de 44.000 libros, unas 507 publicaciones periódicas y miles de documentales y recursos digitales. El objetivo principal del museo es presentar y dar a conocer un patrimonio arquitectónico y monumental, mostrando a través de copias y vaciados, moldes de yeso y maquetas, edificios y decoraciones originales, así como murales y vidrieras que existen físicamente en otros lugares, reproduciendo a tamaño natural, excepto las maquetas que están realizadas a escala, las obras maestras de la historia del patrimonio francés desde el siglo XI. El origen del primer museo de monumentos franceses tuvo lugar entre 1795 y 1815, ante la destrucción revolucionaria, cuando Alexandre Lenoir fundó el primer museo de monumentos franceses en la actual Escuela de Bellas Artes. Lenoir fue nombrado administrador hasta su muerte, escenificando y reconstruyendo monumentos sin ninguna garantía científica, pero con un espíritu muy romántico. Estaba abierto al público en general. Fue desmantelado en 1815 bajo la Restauración, siendo las instalaciones cedidas a la nueva Escuela de Bellas Artes. Al arquitecto Eugène Viollet-le-Duc se le debe 64 años más tarde la idea de hacerle revivir, cuando creó el Museo de Monumentos Franceses, construido entre 1879 y 1937 e inaugurándose en 1882, 3 años después de la muerte de su creador, con el nombre de Museo de Escultura Comparada, en un ala del Palacio del Trocadero, que se construyó para la Exposición Universal de 1878, mostrando al público principalmente moldes de monumentos, una práctica que tenía como objetivo preservar y dar a conocerlos a artistas y personas interesadas, otorgándose también, con motivo de la instalación del museo, una cátedra de Historia de la Arquitectura Francesa de la Edad Media y el Renacimiento a un discípulo de Viollet-le-Duc, el arquitecto Anatole de Baudot, 1834-1915, uno de los teóricos del hormigón armado y maestro de la escuela racionalista francesa, instalándose en una de las estancias del pabellón del palacio y adoptando diferentes formas, hasta que se convirtió en la Escuela de Chaillot, o Centro de Estudios Superiores de Historia y de Conservación de Monumentos Antiguos. Fundada en 1887, es una institución pública de educación superior, dependiente del Ministerio de Cultura, abierta por concurso a los arquitectos ya graduados. Con motivo de la preparación para la Exposición Universal de 1937, Paul Deschamps, 1888-1974, rediseñó el museo, ampliando el espacio expositivo,
sustituyéndose el paseo del lado del Sena por una gran galería cerrada, duplicando la planta baja, agrandando también el piso primero y cerrándolo con una fachada Art Deco. Se tuvo la oportunidad de reorientar la exposición en torno a los monumentos franceses en su conjunto, más allá de la escultura comparada y la creación del departamento de pinturas y vidrieras. En 1997 se liberó espacio en el Palacio de Chaillot al trasladar la Cinemateca Francesa, fundada en 1936 por Henri Langlois, con el fin de garantizar la preservación del patrimonio nacional. Se creó en 1837 la constitución de las colecciones de moldes de yeso, que reflejan la diversidad de los ejes de investigación entre los siglos XIX y XX, por los primeros defensores de la causa patrimonial y los padres de la arqueología medieval. Proviene el origen del Museo de Escultura Comparada de Eugène Ledoux de 1882. Después del Museo de Cluny, 1843, se dio a conocer al gran público en este museo la escultura y la arquitectura medieval, en una época en la que el arte de las catedrales góticas estaba todavía muy descuidado por la Academia de Bellas Artes. El listado de las obras prioritarias se dictó por los informes y escritos teóricos de Eugène Viollet-le-Duc, cuya tesis sobre la evolución de la escultura se ilustró a través del recorrido museográfico, moldeándose de esta forma, en los primeros momentos del proyecto, el portal de la Basílica de Santa María Magdalene en Vézelay, el de Notre-Dame del Puerto en Clermont-Ferrand y varias estatuas de las catedrales de Chartres, Reims y París. A estas primeras piezas seleccionadas se le han sumado centenares de moldes a lo largo de los años, cuyo interés ha sido debatido por una asamblea compuesta por miembros de la Comisión de Monumentos Históricos o adoptado directamente de facto a propuesta de los directores del museo. Para organizar el diseño de las colecciones se contó con gente especializada en esculpir estatuas y moldear el yeso. En primer lugar, los operarios del taller del museo, que fueron enviados por toda Francia y a veces más allá de sus fronteras, con el fin de recoger la huella de las esculturas de cada tipo de arquitectura y la quinta esencia de la obra de los maestros medievales, góticos, renacentistas y de la Edad Moderna. Otros moldes fueron adquiridos de instituciones francesas y extranjeras. Algunos entraron por intercambio o donación, como las grandes esculturas de las catedrales de Laon y Sentis. Se ejecutaron en la década de 1840, durante los primeros trabajos de restauración, siendo las piezas más antiguas expuestas. Además de estas magníficas colecciones, se encuentra la del escultor y primer director del museo, Adolphe Victor Geoffroy de Chan, 1816-1892, compuesta principalmente por esculturas, documentos gráficos y fotográficos que entraron en las colecciones del museo entre 2001 y 2011, y documentos sobre la historia del Palais de Chaillot y del museo. Los archivos están cumplimentados y en su mayoría ilustrados, gracias a una profunda investigación y documentación de las colecciones. Se puede consultar en una base de datos que se deriva directamente del inventario y ofrece un catálogo resumido de todas las obras adquiridas desde su apertura en 1882. Las fichas de obra se estructuran sobre esta base en dos bloques diferenciados de información, uno relativo a la labor del museo, inventario, estado, autor, fecha, historia, dimensiones, etc., y otro a la obra original o al edificio al que se refiere la pieza del museo. Constantemente, la investigación y documentación se actualizan y se enriquecen de forma continua, convirtiéndose esta base de datos en un lugar de intercambio y colaboración. La escenografía actual está totalmente revisada, representa un escaparate de recepción para los moldeados restaurados,
Los 350 moldes expuestos son todos ellos vaciados a escala natural, representando a edificios franceses, religiosos o civiles. La mayor parte de los casos fueron ejecutados antes de 1900, mostrando un estado anterior a su posible destrucción o al desgaste tras las sucesivas restauraciones. Son muy interesantes las antiguas colecciones de maquetas de yeso de Anatole de Baudoz o de madera de Henri Deneus, completadas por los modelos encargados por Paul Deschamps y por los depósitos recientes, representando un aporte necesario al discurso sobre la historia de la arquitectura desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. La creación artística en Borgoña está íntimamente ligada a la implantación y la difusión de las dos grandes órdenes monásticas presentes en el origen de importantes reformas litúrgicas, Cluny y el Císter. La construcción de nuevos edificios va unida a innovaciones arquitectónicas relacionadas con la cubrición de la nave y con la luz. La bóveda de aristas y la elevación de 2 niveles aparecen en Becelay. La bóveda de cañón y el arco agudo, así como la construcción en 3 niveles adoptada en Cluny, se extienden por la región. Desde finales del siglo XI, el taller de Cluny III desempeña un papel esencial en el desarrollo de la pintura y la escultura monumentales. Los pórticos y los capiteles incorporan una rica ornamentación caracterizada por la flexibilidad del modelado, el sentido del detalle, la estilización de las figuras y la profusión de motivos vegetales. La reconstrucción de la Catedral de Chartres en 1194 marca una clara evolución de la arquitectura gótica. El edificio, con su distribución en 3 pisos, se convierte en modelo del gótico clásico. Las ventanas altas, que se estilizan, contribuyen al impulso vertical interior y pueden tomar la forma de una lanceta o de rosas. Estas nuevas superficies vacías favorecen el auge de las vidrieras. La fachada, con 2 torres, se divide en pisos verticales diferenciados, que revelan la distribución interior del edificio. La escultura monumental invade el exterior, organizándose, por ejemplo, en galería de reyes sobre la fachada, y alcanza los pórticos de los transeptos. Por todas partes, la decoración se anima y se hace cada vez más expresiva. Las propias estatuas de los derrames se liberan del marco de la columna para colocarse delante del muro. La iconografía, aunque sigue siendo tradicional, opta mayoritariamente por la temática de la vida de santos. A comienzos del siglo XII se desarrollaron formas arquitectónicas específicas en las regiones del Poitou, el Angoumois y la Saintonge. Algunos edificios se distinguen por sus torres campanario, coronadas por agujas de piedra, otras por sus naves con hileras de cúpulas, como la Catedral de San Pedro de Angulema. Un nuevo tipo de fachada, llamada fachada pantalla, que no refleja la disposición interior del espacio, ofrece una gran superficie para la decoración. Una red de arquerías ciegas acompaña al pórtico a partir de ese momento. Casi siempre desprovista de tímpano, la puerta es realzada, sin embargo, por arquivoltas ricamente esculpidas, escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, imágenes de los vicios y las virtudes, y criaturas fantásticas invaden las fachadas. Esta profusión decorativa está estrechamente vinculada al material, una piedra calcárea blanda local. El nacimiento del primer arte gótico coincide en algunas regiones con el apogeo del románico. Este nuevo estilo es inaugurado por el abad Suger en la Basílica de Saint-Denis hacia 1140. El uso sistemático de la bóveda de crucería con ojivas y del arco agudo permite abrir amplios vanos en los muros para que entre la luz. Propagadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XII en el norte de Francia, las novedades arquitectónicas continúan con la aparición de la bóveda cispartita. Poco antes de 1200, la aparición de los arbotantes, que permiten trasladar el empuje de las ojivas al exterior,
hace que desaparezca el piso de tribunas y que se estilicen las siluetas, ganando altura. Estatuas columna esculpidas en un solo bloque de piedra empiezan a ser colocadas en los derrames de los pórticos. El auge de la iconografía mariana refleja el entusiasmo por el culto a la Virgen María. Siguiendo la estela del arte del Renacimiento, el clasicismo se impone en Francia desde finales del siglo XVI y en el siglo XVII. Esta arquitectura, cuyo emblema es el Castillo de Versalles, evoluciona hacia un estilo propiamente francés, que permite reafirmar el poder monárquico. En un contexto de renovación urbana, las fachadas de los hoteles particulares se definen por la simetría y la sobriedad decorativa, pero en ocasiones se animan con esculturas expresivas. A este rigor geométrico dan respuesta nuevas formas tomadas del barroco, como la cúpula, que encuentra un emplazamiento privilegiado en algunos edificios religiosos. Aparece en el siglo XVIII un nuevo repertorio decorativo de motivos sinuosos y exuberantes. A este estilo denominado grutesco se opone la corriente neoclásica, que continuará hasta principios del siglo XIX. Estimulados por los hallazgos arqueológicos, los artistas vuelven efectivamente a formas grecorromanas, sinónimos en la época de armonía, de monumentalidad y de sencillez. A principios del siglo XVI, los intercambios con artistas italianos favorecen la introducción en Francia de formas tomadas de la antigüedad. La singularidad del comienzo del Renacimiento francés reside en la síntesis entre las tradiciones góticas aún presentes y un vocabulario decorativo importado de Italia. El interés de los reyes y de los poderosos por estas formas nuevas se manifiesta en el auge de la construcción de residencias privadas. La arquitectura religiosa, por su parte, es menos receptiva a las innovaciones que se hacen visibles, sobre todo en las capillas, los sepulcros o las colegiatas. La asimilación de los principios de regularidad, simetría y proporción es fundamentalmente intuitiva en un primer momento. Una nueva generación de arquitectos sabios asume más tarde la teoría e impone un estilo francés, con un mayor dominio de la sintaxis arquitectónica dominada por el sistema de órdenes. Tras más de una década de proyectos y reveses políticos y después de un proyecto complejo realizado, abrió sus puertas al público los días 15 y 16 de septiembre de 2007, con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, antes de ser inaugurada al día siguiente por el presidente de la República. Este singular complejo, que emplea a 150 personas, con un presupuesto total de funcionamiento de casi 20 millones de euros, reúne tres entidades: el Museo de Monumentos Franceses, cerrado desde 1997, la Escuela de Chaillot y el Instituto Francés de Arquitectura, con la nueva biblioteca inaugurada en el otoño de 2007. La asociación ilimitada de los dos términos patrimonio y arquitectura es la base del principio y la originalidad de la Cité. Esta coexistencia no estaba prevista originalmente en 1994, cuando, a propuesta del Ministerio de Cultura y Comunicación, se lanzó el proyecto de un Centro Nacional del Patrimonio, que, más allá del carácter institucional que confiere esta noción, iba a devolver un lustre perdido al Museo de Monumentos Franceses, en gran parte debido a que este conjunto de reproducciones de portales románicos y góticos, pinturas, murales y vidrieras ya no atrae desde hace mucho tiempo al público que está interesado solamente en su propio nivel, planteándose desde el principio que es una cuestión pedagógica la definición de una institución modernizada, capaz de sensibilizar al gran público en general sobre el tema de la Constitución y la conservación del patrimonio monumental francés, reorientando el proyecto hacia una estructura que muchos países europeos y americanos habían establecido desde la década de 1980, con el fin de promover la creación contemporánea y poner en valor la producción de la arquitectura francesa dentro de un departamento de archivos e historia. Sin embargo, prácticamente
El espíritu de la colección histórica no ha cambiado radicalmente. La galería de elencos ofrece un recorrido geográfico y cronológico rediseñado en algunos casos para mejorar la comprensión, completando esta última presentación con numerosos modelos nuevos, fichas didácticas y desarrollos multimedia. El público renovado, poco a poco, va encontrando su camino hacia una ciudad de arquitectura y patrimonio que pone en valor y debate proyectos y desafíos contemporáneos en un solo lugar, ofreciendo una visión geográfica y cronológica de la historia mundial de la arquitectura a través de los principales logros de cada época y de cada continente. Para la construcción de las colecciones del museo se utilizaron 3 técnicas de moldeo. La fundición hueca o de moneda es un proceso que se ha empleado en particular para moldear obras de yeso o material duro, piedra, mármol, bronce. Permite almacenar el molde durante un periodo de tiempo ilimitado y realizar pruebas bajo demanda. La fundición en gelatina permite realizar varias pruebas. Sin embargo, el material es frágil, se deforma, se encoge y se solidifica rápidamente. La estampación a tierra o fundición hueca, a diferencia de los procesos anteriores, solo permite la impresión de una sola prueba. Se ha utilizado en particular para tomar la impresión de obras que no pueden resistir el contacto con una sustancia grasienta o húmeda y para diseñar los grandes moldes arquitectónicos del museo. Actualmente, la gelatina y la arcilla ya no se emplean. Han sido sustituidas por la silicona, un elastómetro de gran plasticidad y fácil de usar. Su principal cualidad es resolver las restricciones que se relacionan con formas complejas o huecas. La colección del museo muestra 10 maquetas de edificios emblemáticos que se hicieron bajo la dirección del arquitecto Anatole de Baudot para la Exposición Universal de 1900. Este arquitecto teórico, seguidor de los principios racionalistas de Viollet-le-Duc, de quien había sido alumno, planeaba utilizar los modelos para ilustrar su curso de Historia de la Arquitectura Francesa de la Edad Media y el Renacimiento, que impartió desde 1887 en el Palacio del Trocadero. Los 10 modelos que fueron encargados por la Comisión de Monumentos Históricos ilustran cada uno un aspecto constructivo, representativo de una escuela regional. Con la ayuda del arquitecto Henri Sen y del escultor Max Bremer, hizo realizar estos modelos en yeso macizo a una escala relativamente grande, de 7,5 centímetros por metro o 7,5%. Están construidos con fines didácticos a base de fragmentos desmontables para permitir al público en general y a los estudiantes en particular comprender los problemas arquitectónicos que se plantearon los constructores y los restauradores. Una de las joyas de la colección de maquetas es la de la Catedral de Notre Dame de París, que entró en las colecciones en 1885, un testimonio único del estado de la catedral antes de las intervenciones de Viollet-le-Duc, realizada en yeso y madera parcialmente desmontable, hacia 1843 por Luis Telesforo Golozau de Villepin. La Cité organiza entre 5 y 8 exposiciones anuales. Publica de 10 a 15 libros, así como las revistas Archiscopie y Colonnes. También cada 2 años organiza en torno al diseño de una obra que cumpla con los requisitos de nuestro tiempo, denominada Minimause, el primer y único concurso nacional abierto a jóvenes graduados y estudiantes de arquitectura, diseño, arte, ingeniería o paisaje. Por último, está en el orden del prestigioso Premio Mundial de Arquitectura Sostenible, que ha distinguido ya a 5 arquitectos o equipos cada año, desde 2007, por su enfoque innovador de la ecología o el desarrollo sostenible.